Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a cada persona que se va a conectar a través de estos medios para escuchar este estudio final de la preexistencia y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches. Les saluda su amigo y hermano pastor Guillermo Reyes, pastor de la Iglesia de Cristo en Palatine, Illinois. Le mando un saludo grande y esperando que todo el mundo se encuentre bien, gozando de una cabal salud espiritual y física también, y que estén en sus hogares cuidándose, guardándose en estos tiempos tan difíciles. Bendito sea Dios por este tiempo que nos permite Dios de poder transmitir, comunicarnos y a la vez compartir las buenas nuevas de salvación, porque a eso nos ha enviado el Señor Jesucristo, a que compartamos lo que Él nos ha permitido que nosotros aprendamos. En esta noche yo quiero que, si usted tiene su Biblia y su libretita y un lapicito, como siempre les he pedido que lo tengan, pues quiero decirles que gracias por conectarse, gracias por estar queriendo aprender un poquito más o conocer más bien de lo que Dios quiere que todos sepamos. Vamos a estar en el libro de Romanos capítulo 9 y en el libro de Romanos capítulo 9, en el versículo 1 al 5, encontramos algo muy importante que nos habla sobre este estudio que hemos estado meditando ya por varias semanas. Así que les voy a pedir que si ustedes por favor uh, buscan Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Romanos 9, 1 al 5. Dándole tiempo un poquito a que ustedes lo busquen. Bueno, doy gracias a Dios porque creo que es un privilegio de parte mía y para con mi Dios poder compartir las enseñanzas bíblicas que nosotros debemos saber para edificarnos, para conocer, para crecer, que nos pueden ayudar para que nosotros tengamos una plena confianza y fe creciente en nuestro Señor Jesucristo. Como hijos de Dios no tenemos otro medio que podamos saber, si no es a través de las Sagradas Escrituras y de los grandes hombres eruditos, estudiosos, que han hecho posible de una manera pues quizá más fácil de escudriñar y conocer. Bien, Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5 dice así: verdad digo, dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor de gloria, si hay alguien que está conectándose, que está escuchando esto, Señor, dale el discernimiento y la sabiduría para entender la preexistencia y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos crecer en ello y entender y mantenernos firmes en que tu Hijo Jesucristo vino para salvarnos. Quédate con nosotros el resto de la noche. Bendice a los oyentes y que a ti sea la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar de la preexistencia y la humanidad de Cristo. En este pasaje que acabamos de ver, si usted pudiera, en su Biblia, quizá
subrayar con un highlighter, marcar el verso 5, para enseñarlo a estas personas que no creen en la deidad de Cristo. Para enseñar a personas que quisieran también crecer y conocer. Usted puede ver en este verso 5 especialmente, dice, de quienes son los patriarcas. Cuando está hablando de los patriarcas, está hablando de los hombres que Dios escogió en el Antiguo Testamento como los 12 patriarcas, hijos de Jacob, o los hijos de Israel. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne. Ahora, note usted esta expresión, según la carne. O sea, aquí está hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Según la carne dice, vino Cristo, el cual es Dios. Aquí está su deidad, su preexistencia como Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, vea usted, el cual es Dios. Jesús es Dios. No hay duda. El apóstol Pablo no nos pudo haber mentido en ello. No pudo haber inventado esto. Por eso nosotros debemos valorar tanto que Dios Todopoderoso se humanizó para venir a rescatarnos. Jesús dijo claramente, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Por eso nosotros creo que como humanos debemos valorar cuán gran amor que tuvo Dios para con nosotros. Si Dios nos hubiese abandonado en este mundo, seríamos tan desdichados. Y gracias por su Espíritu Santo que está entre nosotros, el cual nos guía, nos dirige todavía a aquellos que le buscamos y nos guía a que nosotros rescatemos a otros de las garras del infierno. Entonces debemos valorar la preexistencia y la humanidad de Cristo. Ahora, haciendo un poquito de un repaso de lo que hemos hablado, su preexistencia. ¿Qué significa la preexistencia de Cristo? La preexistencia de Cristo significa que desde antes de la fundación del mundo, antes que todo fuese en este mundo, ya Él estaba ahí. Jesús, el Señor, estaba allí. Ahora lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, cómo Él trataba con los hombres, aquellos grandes hombres que Él escogió y que Él llamó para llevar a cabo la obra de nuestro Padre Celestial. Pero su humanidad vino a ser manifiesta hasta que Él nació de María. Ahora, ¿qué significa la palabra humanidad? Bueno, lo hemos visto. ¿Cómo se usa esta palabra con relación a Cristo? Eso es lo que nosotros debemos de ver. Según el diccionario, la palabra humanidad significa condición de ser humano, la condición de ser humano. Con relación a Cristo, la palabra humanidad se usa para indicar que Él era verdadero hombre, pero a diferencia de los demás hombres o de los seres humanos, se señala que nunca Él cometió pecado. Y eso usted lo puede mirar en Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Por eso le animo a que tenga su Biblia, papel y lápiz, y usted escriba lo que yo estoy enseñando. De esta manera usted lo comprueba. Entonces ya vemos por qué su preexistencia desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y también su humanidad, cómo es presentada, porque Él no cometió pecado como ser humano. Era un verdadero hombre, ¿sí? Verdadero hombre, pero a diferencia de los demás hombres, a diferencia de los demás seres humanos, se señala que nunca cometió pecado. Vamos a continuar con entonces lo que habíamos dejado la semana pasada. Y es necesario que nosotros estemos mirando esto. En Romanos, donde leímos, encontramos las dos naturalezas de Jesucristo. Aparecen presentadas claramente en este pasaje y en muchos más.
Yo le puedo dar a usted un sinfín de pasajes importantes, pasajes que nos llevan a entender que no podemos negar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Le animo a que los escriba. Le voy a dar, por ejemplo, Timoteo, primera carta de Timoteo que el apóstol enviara a Timoteo en el capítulo 3, verso 16, Juan 1:14, la primera carta del mismo apóstol Juan 4:3, la segunda carta del apóstol Juan 1:7, Hebreos 2:17, y por último, esto que leímos en Romanos, versículo 5 del capítulo 9. Ahora, nos hacemos una pregunta, y yo hago esta pregunta. ¿Dejó Jesucristo de ser Dios al tomar forma humana? Al tomar forma humana, el Señor Jesucristo no perdió su naturaleza divina. Para nada, no la perdió. Entonces nosotros debemos admirar esto de parte de Dios. Parece que estoy teniendo problemas. Yo quiero ver si alguien se está conectando que me pueda mandar un texto o me pueda enviar un mensaje diciéndome que no está viendo este estudio por Facebook, porque yo estoy viendo que nadie se ha conectado de mis hermanos. Si alguien pudiera decirme qué está pasando, a lo mejor no estoy transmitiendo. Bueno, yo espero en Dios que así sea, que sí estoy transmitiendo. Bien. Ahora, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, su naturaleza divina y humana, vuelvo y hago otra pregunta. ¿Actúan por separado? No, de ninguna manera. Tampoco dejó nuestro Señor Jesucristo el ser Dios al tomar la naturaleza humana. No, de ninguna manera. Las dos naturalezas, la de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, no actúan por separado. ¿Sí? Ambas están unidas tan inseparablemente que el pensamiento, palabra y acto es el producto de una sola personalidad. Mire, pensamiento, palabra y acto. Algo que nosotros tenemos. Gracias. Sé que alguien sí dice que está mirando. Muy bien, muy bien. Espero que los demás hermanos también, porque alguien me ha mandado un texto por mi teléfono diciendo que no están conectados, que no saben qué está pasando. Bueno, vamos a ver. Ojalá y esto continúe y puedan los demás hermanos conectarse. A lo mejor tienen problemas, no sé. Bien, amados hermanos, entonces nosotros debemos de mirar estas tres cosas de nuestro Señor Jesucristo. Espérenme, permítame un segundito. Bien, una vez más, entonces continuamos. Me da pena que esto esté pasando, que algunos hermanos no se han podido conectar. Bueno. Bien. Decía yo de estas tres palabras importantes, el pensamiento, palabra y acto, la acción. Eso lo tenemos todos los seres humanos. Todos tenemos eso. Porque Cristo lo tiene, pero Él sin pecado. Él no comete pecado. Nosotros pecamos de pensamiento cuando pensamos cosas que no son correctas, cuando hablamos cosas y cuando actuamos. Entonces nosotros pecamos de pensamiento, palabra y obra. En sus dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo existía esto. La única diferencia
que en su personalidad no había pecado. Él no cometió pecado. Él fue tentado en todo, dice la Biblia, para cometer pecado, pero él no cometió pecado. Y esto es lo interesante, que entonces nosotros debemos de mirar cómo es esto. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos pecadores, por eso pecamos continuamente, cometemos faltas, ¿sí? Cometemos muchos pecados. Y es con el pensamiento y es con nuestras acciones que nosotros estamos continuamente cometiendo faltas. Entonces, nosotros debemos de mirar esto como que ahora nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros para ayudarnos, para rescatarnos. Y debemos de saber apreciar al Señor Jesucristo en su naturaleza, como Dios divino, santo, y como humano, que Él teniendo pensamiento, teniendo su naturaleza con el pensar y el hablar y el actuar, Él no cometió nunca un pecado, no cometió falta ninguna, sino al contrario. El Señor Jesucristo pudo realmente Él negarse a todo eso. Ahora, ¿actúan por separado la naturaleza divina y la humana? No, como dije hace rato, en ningún momento. Él tampoco abandonó su divinidad como Dios. No dejó de ser divino o no dejó de ser Dios tomando esta naturaleza humana. Por eso es muy importante que nosotros veamos esto como algo que es realmente importante para nuestra vida espiritual. Bueno, dejando un poquito eso, ahora podemos ver cuál es el significado de los nombres que se le dieron al Señor Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús. Sabemos que el ángel le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesucristo el Señor, en Mateo 1:21 dice esto, que entonces el Señor Jesucristo, Él como Jesús es nuestro Salvador. Y Jesús quiere decir Salvador. Y le fue dado esto por el ángel cuando fue anunciado en su nacimiento, para su nacimiento. Es un equivalente al griego el nombre hebreo. De hecho, Josué en hebreo quiere decir Jesús. ¿Sí? Pero en el griego viene siendo Salvador. También lo mismo, Cristo es en griego, que significa ungido. Es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Los judíos al Señor Jesucristo siempre lo vieron, o sea, siempre lo esperaron como el Mesías. Ellos siempre estuvieron y aún siguen esperando al Mesías, muchos de ellos, que no han entregado sus vidas a Cristo. Pero es interesante, en serio, que el Mesías ya vino. El Mesías ya vino, ya estuvo entre nosotros, ya murió, ya resucitó y ascendió a los cielos. Y está pronto a venir en su segunda venida. Este es otro nombre que se le ha dado al Señor Jesús. Jesucristo, Jesús, Mesías, Cristo, el ungido. Pero él usó un nombre muy común para identificarse con nosotros, no más que siempre en la Biblia se escribe con H mayúscula. Hijo de hombre. Este aparece por primera vez en Daniel capítulo 7, versículo 13, y los quiero llevar allá, a Daniel 7:13, que dice de la siguiente manera. En Daniel, si usted quiere, búsquelo en su Biblia. Daniel se encuentra en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, versículo 13, que dice de la siguiente manera. Miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. La visión que tuvo Daniel aquí es, dice, vi a uno
que venía como hijo de hombre. Venía uno como hijo de hombre. Aquí es la primera vez que aparece esto. Ahora, este título lo usó el Señor Jesucristo en repetidas veces. Por ejemplo, si yo los llevo a ustedes a Mateo capítulo 12, versículo 8, en Mateo 12, versículo 8 dice así, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y está hablando el Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, mire qué interesante. Él mismo dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es el Señor nuestro. Interesante. Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19 y el versículo 10, y hay muchos pasajes donde él se dice Hijo de Hombre. Pero aquí en el 19:10 dice de la siguiente manera, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Jesús tuvo que tomar forma de ser humano. Seguro hace rato yo lo mencioné. Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es importante que nosotros valoremos su preexistencia y su humanidad. Porque Jesucristo el Señor vino a salvarnos. El Hijo de Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Valórelo. Hermanos, hermanas, personas que nos miran o quien mira este video, sinceramente, el Hijo de Hombre vino a eso. Yo les animo que no menospreciemos, sinceramente, lo que Dios está haciendo, o lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo y va a seguir y ha hecho hasta hoy con cada uno de nosotros. Ahora hay un título muy importante para nuestro Señor Jesucristo, que debemos de valorarlo también. Y quiero explicar un poquito sobre eso más adelante, porque muchas personas no saben distinguir entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y cuál es la función de cada uno de ellos. A veces cuando las personas están orando, no se sabe si le están hablando al Espíritu Santo, le están hablando a Dios Padre o a Dios Hijo, porque no lo expresan de una manera a veces correcta. Por cierto, la semana que entra yo voy a estar dando un estudio, voy a empezar un estudio sobre la oración, donde cómo debemos orar, a quién debemos orar y por qué debemos orar. Viene todo esto junto, o sea, es parte del estudio. Pero Hijo de Dios es un papel muy importante, es un título muy importante, mesiánico, que Jesús usaba para revelarse a sí mismo. No para revelarse de rebeldía, no, para revelarse a las personas. Se usa para indicar que Jesucristo era verdadero Dios. Ya nosotros hemos visto estos pasajes y a veces pasamos por encima de ellos y no nos damos cuenta de exactamente qué está significando ello. Por ejemplo, en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, y en el principio era el verbo, o sea, Jesús. Y el verbo era con Dios, estaba con el Padre. Y el verbo era Dios. Mire qué interesante, en serio. Y a veces nosotros no pensamos en esos pasajes. Ahí mismo en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ahí está su humanidad. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el apóstol, entre comillas, pone, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire qué interesante, en serio. Interesante. Verso 18 de ahí mismo dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero a Dios Padre nadie le ha visto jamás, nadie, aún ni Moisés mismo. Porque no hay persona sobre la tierra que mire a Dios y viva, dice la Biblia. Entonces, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se acuerdan ustedes en San Juan 14:6, 14:9, que Felipe le dice al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta? Y el Señor Jesucristo le responde a él, tantas veces he estado con vosotros, y mire, lo vamos a leer para no equivocarme yo, y así usted escuche y vea que la respuesta que Jesús le dio a Felipe cuando él quiere ver al Padre. Verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Interesante, en serio. El Hijo de Dios es Dios mismo. El Hijo de Dios es Dios mismo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a conocer al Padre en su voluntad, en lo que Dios anhela y espera de todos y cada uno de nosotros. Creo yo que debemos nosotros valorar cuán grande amor tiene Dios por nosotros, en que Dios nos dio a su Santo Hijo Jesucristo, y Él vino a morir por nosotros. Ahora en este versículo 18 aparece claro que Él es el Hijo de Dios. Ahora, ya nosotros tenemos entendimiento, Jesucristo es el Hijo de Dios, y el Padre, nadie le ha visto jamás al Padre, pero el que ve al Hijo está viendo al Padre. Y esto es interesante. Los apóstoles tuvieron la oportunidad y los discípulos, todos los discípulos y la gente que vio a Jesús en aquellos hace más de 2000 años, todos tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús y conocer a Dios Padre, porque Él lo daba a conocer. Pero qué bueno que Felipe tuvo el valor de decirle, muéstranos al Padre, porque quizá muchos de nosotros hasta a veces pensaríamos también eso. Bueno, pues al Padre nadie lo conoce. Jesús vino y se dio a conocer, sí, el Hijo de Dios. Y es en el sentido único. Allí mismo en Juan, capítulo 1, donde estábamos mirando hace ratito, vemos en el versículo 49 y 50 que dice, respondiendo Natanael, otro de los apóstoles, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire qué reconocimiento le está dando este hombre al Señor Jesucristo. ¿Sí? Verso 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees cosas? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Ahora ya ellos como apóstoles, como discípulos del Señor, vieron otras cosas más que el Señor les estuvo mostrando durante el tiempo, los años que ellos estuvieron con Él. Por lo menos se considera que fueron 3 años y medio por ahí. Qué privilegio tan grande. Sí, qué privilegio tan grande. En Mateo capítulo 26 encontramos otra expresión sobre Hijo de Dios. Verso capítulo 26, versículo 63 y 64 que dice de la siguiente manera. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mire la respuesta de Jesús. Jesús dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, ahora que usa el otro título, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Y por qué expresó el Señor Jesucristo y viniendo en las nubes del cielo? Porque mire, ellos conocían la Escritura y seguro habían leído que el Señor vendría en las nubes. Y eso lo profetizó Isaías. Entonces Él les trajo a memoria estas citas a ellos que conocían. Pero ellos, tristemente, no entendían estas cosas. Amados hermanos, estos son nombres y títulos que el Señor Jesucristo usó. Jesús, Salvador, Cristo, el ungido, el Mesías, Hijo de Hombre, que Él usó mucho, aquí lo leímos otra vez, pero también Hijo de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Él era Señor. Este es otro nombre que a Él se le da. Este nombre está ligado a la deidad del Señor Jesucristo, Señor. Significa dueño, y Él es dueño de todo el universo, de todo lo que está creado. Él es soberano sobre todas las cosas. Él es la máxima autoridad existente. Gústele a quien le guste, le gústele a quien no le guste. Al mismo diablo si no le gusta, Él es la máxima autoridad y dueño de todas las cosas. Y así nosotros debemos valorar a nuestro Señor. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, escribe algo interesante al respecto. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 11, que dice así, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Si no lo confesamos ahorita, lo tendremos que confesar algún día. Porque así como toda rodilla se va a doblar un día delante de Jesús, toda lengua debe de confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es Señor. Él se ha dado este título y Él es Señor. Y nosotros debemos valorar que Él es nuestro Señor. Y nosotros nos sometemos a su señorío. Debemos de aprender eso porque esto nos lleva a tener una relación con Él. Sí, si Él es mi Señor, yo tengo que obedecer a mi Señor. Yo me tengo que someter a su soberanía de mi Señor. Él es mi dueño. Él es el dueño de todo. Mire, hoy leía en el libro de Ageo, en el Antiguo Testamento, el profeta Ageo escribió, y déjeme ver si lo puedo encontrar ahorita rapidito para que usted lo lea conmigo. Sí, en el libro de Ageo, que dice de la siguiente manera, Ageo capítulo 9. Ageo capítulo 9. Bien, extravié el texto. Bueno, extravié el texto, discúlpeme. Bueno, creo que se me extravió el texto. Bueno, Jesucristo el Señor, y es que me acordé de ese versículo, Él es Señor sobre todas las cosas. Por último, ya para terminar con este estudio y ver sobre la preexistencia y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice la Biblia de los que lo niegan?
de aquellas personas que niegan que Jesucristo fue encarnado, su encarnación de él. Ahora, yo quiero que usted entienda la palabra encarnación no es lo mismo que reencarnación. Hay una doctrina falsa que se llama reencarnación. Y cuando decimos encarnar es que él vino al vientre de María y ella aceptó y lo tuvo en su vientre por 9 meses para que él naciese en este mundo humanamente hablando, el Hijo de Dios. Y la Biblia nos enseña de su encarnación. La Biblia dice que los que niegan la encarnación de Cristo no tienen, óigalo bien, el Espíritu de Dios. Tienen el espíritu del anticristo. Y lo quiero llevar a una de las cartas del apóstol Juan antes del Apocalipsis, en la primera carta del apóstol Juan, donde dice exactamente eso. En primera de Juan, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, que dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, mire su encarnación, que Él vino en carne, quien no confiesa, ¿ok? Esto es importante. Quien no confiesa que Jesucristo, vuelvo y leo de nuevo, primera de Juan capítulo 4, versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y luego, 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. O sea, toda persona que no cree que Jesucristo ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo y no tiene el espíritu de Dios. Esto es lo que está diciendo estos pasajes bíblicos. Y ahí enseguidita en la otra parte de la contraparte de la página dice en la segunda epístola del apóstol San Juan, en el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, es un espíritu que está en la persona que no cree en Cristo, que no le creen que Él es Dios, que no creen que Dios lo envió para salvarnos y que no aceptan su sacrificio en la cruz del Calvario y su sangre derramada por nuestros pecados para limpiarnos de todo pecado. Su preexistencia y su humanidad es muy importante para nosotros los cristianos. Por eso nosotros debemos de valorar a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Debemos de valorarlo. La Biblia dice que los que lo niegan son del diablo, porque no tienen el Espíritu de Dios. Es triste. Pero toda persona que confiesa que Cristo ha venido, versículo 2, mira otra vez lo leo. En esto conocer el Espíritu de Dios. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu, o sea, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Jesucristo vino en carne para salvarte a ti, para salvarme a mí. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Yo le digo que si estos estudios le han servido de algo para edificación de su vida, para conocimiento o para enseñar a sus hijos, a veces nos cuesta mucho trabajo sentar a los chiquitines a nuestro lado y que ellos escuchen y entender todo esto. Y decimos, váyanse por allá a jugar o váyanse a su cuarto y aquí yo me siento y atiendo. No es así. No debe de ser así. Desde los tiempos antiguos, para nosotros los padres es una gran responsabilidad enseñar a los hijos desde chicos.
Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero si no lo instruyes allá afuera, el diablo va a usar a otros para instruirlos en lo malo. No hagan eso. Enséñenle a sus hijos el temor de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová, nuestro Dios. Les animo que tomemos muy en serio estos estudios. Que Dios le bendiga y pase buenas noches. De antemano, antes de terminar, quiero pedirles que por favor se guarden en sus hogares, ya que mañana es un día de acción de gracias y yo sé que es bonito celebrar, pero aguantemos. Si todos los eventos se están cerrando y clausurando, pues nosotros también quedémonos en casa. No tenemos que estar en una situación que nos pongamos de riesgo. Quédense en sus hogares. Dios les bendiga. Dios los guarde. Y estemos orando los unos por los otros. La próxima semana vamos a hablar sobre la oración, este estudio que nos va a llevar a ello. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por el tiempo que ustedes pusieron para estar aquí. Oramos y con esto nos despedimos. Padre de gloria, gracias por tu palabra. Gracias por esto que hemos estudiado, Señor. Bendice tu palabra que llegue a cada oído, a cada persona. Y, Señor, que haga lo que tiene que hacer en la vida de cada quien. Ayúdenos a entender la preexistencia y la humanidad de nuestro Salvador Jesucristo, a quien damos gloria y honra. Padre, lo pedimos en el poder de tu Hijo amado y que tu Espíritu Santo haga la obra en cada quien. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo virtual, un saludo virtual. Cuídense mucho. En el nombre de Jesús se los pido. Bendiciones. Bye bye.